Tenemos más amigos. A continuación vamos a dialogar con Jorge Pinto, él es asambleísta de Creo. Señor asambleísta, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y un fuerte abrazo a todas las personas que nos miran y nos escuchan por este medio. El presidente de la República va a insistir a través de 3 proyectos, lo que antes se llamaba el proyecto de creación de oportunidades. Uno de ellos, el principal al parecer, sería económico urgente, según el anuncio del propio presidente de la República de las reformas tributarias. ¿Cómo lo miran ustedes y qué es lo que esperan con respecto a este anuncio? La verdad es que el presidente ha hecho un acto de conciliación después de que 5 miembros del CAL le negaron a la Asamblea debatir en democracia, como tiene que ser los proyectos de ley. Tomó la decisión de enviar partido en 3 proyectos de ley. El primero que se va a entregar es precisamente el de carácter tributario, que se lo hará el día de mañana. Luego viene el de carácter laboral y finalmente el de inversiones, como se lo ha llamado. Y nosotros vemos desde la Asamblea, por supuesto, con muy buenos ojos de que el presidente de la República mantenga ese ánimo, ese ambiente de conciliación y de llegar a acuerdos precisamente con la Asamblea Nacional, con todas las bancadas, para al final obtener la mejor ley después del debate, y esta ley, por supuesto, favorezca a los 17 millones de ecuatorianos. Impuestos han sido los temas que han tenido oposición y fuerte oposición en la Asamblea Nacional en algunos sectores, incluido, por ejemplo, el productivo. ¿Si llega a insistir en eso o no? Hay varios temas de ahí que se van a tratar. Definitivamente creo que no hay que correrle al tema de impuestos, porque los impuestos lo que nos permiten es una inversión sana en el sector público, precisamente en educación, en salud. En una economía como la nuestra, que está saliendo adelante luego de la gran debacle y después de una pandemia que ha sufrido nuestro país, definitivamente necesitamos que los que más tienen paguen más. Y esta ley va a estar enfocada precisamente en eso, en poner una carga impositiva en las personas que más ganan, que más tienen y que tienen que aportar. Hay cadenas, hay negocios como las cadenas alimenticias que ganaron muchísimo en el tiempo de pandemia y que hoy tienen que poner el hombro y aportar también para el crecimiento de nuestro país. El presidente de la República también anunció que va a escuchar y va a corregir algunos que él mismo lo consideró como errores. ¿Qué es lo que se ha analizado justamente para que se pueda tener respaldo, no solamente en la Asamblea, sino también en el ciudadano común? Por supuesto, hemos venido conversando con la comunidad civil. Sin duda alguna, los acuerdos nos van a permitir tener una mejor ley y que esta ley, por supuesto, efectivamente tenga ese efecto que queremos en todos los ecuatorianos y de ese efecto de que los ecuatorianos se sientan seguros de que estas leyes van a contribuir para su crecimiento. Y se ha conversado con la sociedad civil, con las bancadas. Ahí hay un tema de reajuste en la tabla que se estaba haciendo todavía. Hasta el día de mañana, hasta que se conozca la ley, no sabemos exactamente cuáles son todos los reajustes, pero lo que sí les puedo decir es que esos reajustes precisamente lo que hacen es incentivar el pago de las personas que más tienen, que tenemos que entender que hoy todos tenemos que poner el hombro y, por supuesto, mucho más aquellas personas que sin duda alguna en pandemia no se vieron afectados como otras personas o como otros negocios que terminaron quebrando. Y hoy es el momento de que todos empujemos para el mismo lugar, que todos rememos para el mismo lugar para sacar el país adelante. ¿Exigencias del Fondo Monetario Internacional, que siempre ha sido visto como el cuco del Ecuador? A ver, las exigencias del Fondo Monetario Internacional, más allá de ser exigencias, son acuerdos. Y yo creo que hay que decirle a la gente cómo funciona esto. Antes de que el Fondo Monetario Internacional haga esos desembolsos, que son préstamos, que se los hace a un interés que realmente son muchos mejores que aquellos préstamos que también hay que recordarle a la gente que se hizo en la época correísta con un interés altísimo, porque lo que querían ponerle es al Fondo Monetario Internacional como el cuco de los prestamistas, y a la final terminaron pidiendo dinero, comprometiendo el petróleo por muchísimos años de nuestro país a un interés mucho mayor. Yo no sé en qué le benefició al país de eso. La verdad es que el Fondo Monetario Internacional lo que hace es llegar a acuerdos precisamente porque ellos son prestamistas para el progreso de nuestro país, y de alguna manera el país también tiene que responder. Las deudas siempre tienen que pagarse, porque de esa manera también tenemos credibilidad a nivel internacional y de esa forma siguen prestándonos dinero para seguir invirtiendo en la sociedad civil, en la gente, en los ecuatorianos. ¿Se mantiene de los $2.000 mensuales una persona que gane pagar impuestos o se revisó eso? ¿Qué conoce usted? A ver, las personas que ganamos más de $2.000 mensuales ya pagamos impuestos.
dentro de la tabla lo que se está sugiriendo es que haya un reajuste de esos impuestos, y eso es precisamente lo que se va a debatir ya en la Asamblea Nacional, para ver qué reajustes podemos mantenerlos, qué reajustes se conversarán. Es una ley de carácter urgente, así que no tenemos tampoco muchísimo tiempo. Lo que tenemos que entender es que este tipo de leyes que son de carácter urgente, tanto la tributaria como la laboral, que se presentará en noviembre, precisamente al ser de carácter urgente es porque el país lo necesita inmediatamente. No podemos seguir dándonos las vueltas y no podemos seguir con el ánimo de bloqueo que hasta ahora ha mantenido la Asamblea Nacional, y no me refiero a todos los asambleístas. Hay muchos asambleístas que quieren conversar, que quieren sentarse, que quieren dialogar, pero existen ciertos sectores que están interesados en el caos y en tratar otros temas sin realmente relevancia para el país, que realmente ponerse a trabajar en este tipo de leyes que lo que le hacen es bien a todos los ecuatorianos. Hay una mayoría que al parecer no tendría la intención de aprobar y apoyar nuevos impuestos. ¿Qué hacer ahí, señor asambleísta? Yo más bien veo que existe hoy una mayoría que está pensando en el país, y esa mayoría es la que hoy está sentada, está conversando, es la mayoría que se ha sentado también con el señor presidente de la República a conversar, y dentro de la Asamblea nos damos cuenta que, insisto, la mayor cantidad de asambleístas, la verdad, es lo que quieren, el progreso del país. Esperemos que sea así, por el bien del país. Esperemos que no nos convirtamos en la Asamblea del bloqueo y de los exhortos, que hasta el día de hoy en eso nos hemos convertido. Yo creo que la Asamblea tiene muchas cosas importantes que hacer, como sacar leyes efectivamente que le sirvan al país, como estas de carácter urgente, y muchas otras que están represadas de ahí, que tenemos que trabajarlas en cada una de las comisiones que le benefician a los 17 millones de ecuatorianos, entre ellas leyes de seguridad, está el uso progresivo de la fuerza en mi comisión en la que estamos trabajando, y muchas otras que estarán en otras comisiones que tienen que seguirse trabajando precisamente para demostrarle a los ecuatorianos que la Asamblea en democracia es indispensable. ¿La mayoría que eligió a Guadalupe Llori como presidenta se mantiene o más bien son mayorías móviles? La mayoría que eligió a las autoridades en general creo que se mantiene. Nosotros, como la bancada de Creo, hemos dado nuestra palabra de mantener esos acuerdos. Tenemos una elección de una segunda vicepresidenta a cuestas. Ya sabemos que la izquierda democrática tiene una candidata o dos o tres candidatas, y quienes ellos presenten, nosotros lo que haremos es respaldar ese acuerdo, mantener la palabra y trabajar en el resto de acuerdos que se nos vienen, porque la verdad es que este tema de las mayorías móviles se darán en ciertas leyes que tal vez no se llegue a acuerdos, pero espero yo que al final, cuando nos sentemos a conversar, la mayoría de las leyes, especialmente las indispensables, puedan pasar sin mayor problema. ¿Han dialogado ya con los otros bloques para un poco allanar el camino una vez que presenta el presidente de la República el primer proyecto que ha anunciado, que sería justamente el régimen económico? Sí, sin duda alguna. Siempre estamos conversando, el diálogo nunca se ha roto. Los jefes de bancada, en este caso nuestro jefe de bancada, el asambleísta Juan Fernando Flores, siempre está en estas reuniones conversando, y nosotros, por supuesto, también hacemos ese lobbying con el resto de asambleístas para saber cuál es su opinión, y vamos avanzando en esos temas. Lo propio ha hecho el Ejecutivo, el señor presidente también se ha reunido con todos los sectores. La intención al final es que estas leyes salgan bien pulidas y que nos beneficien a todos. ¿El fantasma de la muerte cruzada desapareció o sigue rondando la Asamblea Nacional? ¿Cómo lo miran ustedes? Fue un rato la señal. Sí, bueno, la muerte cruzada es algo que nos dejaron poniendo quienes hoy más protestan por ella, ¿no? No nos olvidemos que está en la Constitución, es una opción, y no es un fantasma, es una opción, y siempre en democracia siempre será la última opción. Guillermo Lasso, un hombre demócrata, un estadista sin duda alguna, creo que va a tomar esta última opción si es que es necesaria. Yo no creo que se esté pensando en una muerte cruzada al azar. La Asamblea también tiene un rol que cumplir, y ese rol no es bloquearle al Ejecutivo para que pueda avanzar o progresar en el plan estratégico como país. Así que nosotros tenemos que entender que eso es una opción, y hoy quienes más protestan, quienes más han salido a la pantalla a decir que cómo se puede pensar en la muerte cruzada, son precisamente los que le apostaron a esa muerte cruzada, y de alguna manera también tenían en su momento una gran mayoría que solamente levantaba la mano para aprobar todos los proyectos de ley. Así que yo creo que es una opción, y esa opción siempre estará ahí. Estará hoy con el señor presidente de la República, y estará en 4 o 5 años con otro presidente o con el mismo. Así que es una opción que siempre va a estar en
Constitución, a menos que en algún momento se la saque, y por el momento sigue ahí vigente. Por último, si es que se presenta un proyecto que genere más polémica en el tema de la reforma tributaria, ¿no será colocar más gasolina? Los problemas que tenemos ahora ya con las manifestaciones, llevamos segundo día de cierre de vías. Las manifestaciones que se dieron en este octubre no tienen ni punto de comparación con las que ya existieron. Y la verdad es que eso significa que el pueblo ecuatoriano ha madurado, que los ecuatorianos nos damos cuenta de que no podemos seguir viviendo con la ilusión de mantener precios de combustible baratos para que quienes se lleven ese beneficio sean los que más tienen, y también en gran parte los que gozan o hacen usufructo de lo que del narcotráfico. Sabemos que mucha de nuestra gasolina se fuga hacia países como Colombia y Perú precisamente para estas actividades ilícitas. Yo creo que el pueblo del Ecuador ha madurado, entiende que es necesario hacer un reajuste a los precios. Sin embargo, el señor presidente, precisamente en aras de la paz en todo el país, lo que hizo fue hacer un congelamiento ya de los precios de los combustibles. Vemos por ahí que hay algunos dirigentes insistiendo en el caos, de eso viven. Hay muchos dirigentes que lo que hacen es sacar a la calle a la gente, incitar que salga a la calle a la gente, pero las protestas en su gran mayoría esta vez han sido pacíficas, con ciertas excepciones penosas, por cierto. Miren lo que le pasó a la señora el día de ayer, un abuso sexual terrible. ¿Por qué? Porque las vías estaban cerradas. Eso es lo que tenemos que mostrarle a los ecuatorianos, que este tipo de paros violentos no nos lleva absolutamente nada. El derecho a la protesta es constitucional, pero sin violencia. Miren lo que también sucedió ayer en la Plaza de Santo Domingo, sacando y destruyendo las piedras del ornamento de acá de la ciudad de Quito, destruyendo vidrios de negocios que estaban aledaños. Eso es vandalismo, eso no es protesta. Así que tenemos que decirles a los ecuatorianos que la protesta pacífica siempre será bien recibida porque es un derecho constitucional, pero la violencia y el vandalismo tiene que ser castigado. Gracias, señor asambleísta, muy amable. Una buena tarde. Muchas gracias, una buena tarde, gracias.